El Servicio de Impuestos Internos presentó una nueva denuncia contra Soquimich. Está también esta investigación de Radio Bio Bio, que habla de otra lista que involucraría a 3 ministros y también al menos a 50 parlamentarios. Hay mucho que conversar entonces. Aquí en CNN Chile se encuentra con nosotros el diputado del PPD, Jorge Insunza. Diputado, gracias por acompañarnos. Hola Mónica, ¿cómo estás? Bien, lo primero que quiero preguntarle es su opinión, primero sobre la denuncia del Servicio de Impuestos Internos contra Soquimich, una nueva denuncia por facturas eventualmente falsas a Soquimich, y esto, de ser cierto, son delitos derechamente. Entonces, quiero preguntarle primero por qué se involucra a familiares de personas de autoridades actuales, de la nueva mayoría, también de la Alianza, y quiero ver cómo toma esa noticia primero usted. Sí. Mira, a mí en primer lugar me alegra por el Servicio de Impuestos Internos, porque creo que está dando una señal potente que deja atrás cualquier sombra que hubo durante algunas semanas de que podía ser un factor que obstruyera o que limitara la investigación de la Fiscalía. Yo creo que más bien, tanto con la querella que ya presentó hace casi 2 semanas atrás, y esta acción despeja esa interrogante de una manera bastante categórica. Y eso desde el punto de vista institucional, primero me alegra. Por cierto que de ser efectivo todo esto, es particularmente grave, y sobre todo por esta dimensión que ha adquirido, es decir, si es que involucra a tantos parlamentarios, involucra también a algunos ministros. Y por lo tanto creo que a partir de esa mayor certeza que el país puede empezar a tener de que las instituciones están investigando con profundidad y yo diría con severidad, es que podemos también ir despejando, Mónica, la paja del trigo. Probablemente, ¿cierto?, va a haber una configuración de delito y puede que también en algunos otros casos vaya saliendo de escena esos nombres que hoy día pueden ventilarse. ¿Usted conoce la lista de Radio Bio Bio en la que habla de 50 parlamentarios, tanto en la Alianza como en la nueva mayoría, y que habla de 3 ministros? No desconozco la lista, incluso escuché la Radio Bio Bio a las 6 de la tarde para ver si se nombraban, pero ellos mismos prefirieron hacer algún chequeo, dijeron que iban a hacer un chequeo de root para no cometer algún error, cosa que me parece bastante seria y responsable por parte de la radio. Así que la verdad es que nombres todavía no tenemos. Lo que existe sí ya, ¿cierto?, es más bien la configuración de la lista de las personas que están imputadas por esta pero falsa... es otra lista, por lo de Soquimich, por el Servicio de Impuestos Internos hoy día. Pero aclaremos a la gente que estamos hablando de 2 listas, por así decirlo. Por un lado está la denuncia presentada por el Servicio de Impuestos Internos, donde hay nombres, está claro, hay muchísimos que podríamos nombrar, pero hay nombres vinculados a la Alianza, a la Concertación, un hijo del senador Jorge Pizarro, también un hermano del diputado León, también de la Alianza, de la UDI, en fin. Hay distintos nombres en esta lista, pero este es del Servicio de Impuestos Internos, sí, y con una denuncia presentada en forma oficial. Yo le estoy preguntando por la lista dada a conocer por la Radio Bio Bio, en que se menciona a 3 ministros, sin dar nombres, y a 50 parlamentarios, tanto de la nueva mayoría como de la Alianza. Entonces, en ese sentido le pregunto, ¿en la nueva mayoría está circulando esta lista porque, según Radio Bio Bio, se conoce tanto en La Moneda como en la nueva mayoría? Es posible que en algunos círculos se conozca. Yo personalmente no la conozco y creo que lo bueno también es por eso que vaya despejándose y que eso se informe con transparencia. Mira, yo lo que creo, Mónica... ¿La conocen otros parlamentarios? Que yo sepa, no. No, lo desconozco. Probablemente algunos que haya sí estado involucrados lo conoce y probablemente lo que menos quiera es que eso se sepa y por lo tanto no ha estado comentándolo. El ministro Elizalde dice que él no la conoce y habla de trascendido. ¿Usted le cree? ¿Cree que La Moneda puede no conocer este listado? Mira, no desconozco, pero yo, Mónica, más allá de la especulación de esto... No estoy pidiendo especular, pero lo que le estoy pidiendo es si usted conoce o no la lista, si sabe, por ejemplo, qué 3 ministros serían los nombrados como, no digo culpables, pero como posibles investigados por eventuales irregularidades. Sí. Te lo he dicho, yo esa lista no la conozco. No sé si el gobierno la conoce o no la conoce. Yo creo que es importante, desde todo punto de vista, asegurar la investigación. Y para esos efectos que el Servicio de Impuestos Internos hoy día esté dando este paso es lo que encuentro más valioso de lo que estamos haciendo, porque además el Servicio de Impuestos Internos es una institución del gobierno. Ahora, le pregunto también respecto a este tema, ¿qué implicancia? O sea, primero, ¿cree usted que es posible que sea cierto esto? Que hayan 50 parlamentarios que hayan recibido financiamiento
de Soquimich y 3 ministros? Yo creo que tal como se ha venido configurando las cosas, existe esa posibilidad. Yo creo que eso efectivamente sí. Y además, incluso todavía, Mónica, lo que estamos viendo es el alcance que tiene la investigación sobre una empresa. Y ya tenemos lo de Penta, hoy día es lo de SQM. Y la verdad es que desde noviembre, diciembre, a partir de la investigación que se hizo en la campaña de Pablo Salaquetes, que se abrieron también otras empresas. Se mencionó a Corbanca, se mencionó a Ripley, se mencionó a Alsacia, entonces se mencionaron a otras instituciones. Y creo que eso va a seguir siendo parte de las investigaciones futuras. Yo creo que esto es algo que todavía se está empezando a conocer. Y se está empezando a transparentar, y creo que desde el punto de vista del país, más allá de que podamos enfrentar una crisis, eso es muy sano. Esta es una crisis que parte de una exigencia de transparencia de la sociedad chilena y hay que tomarla como tal. Y no me refiero solo a la frase genérica de que las crisis son oportunidad, sino que creo que refleja parte del estado del país y de la exigencia que el país tiene de transparencia en todo orden de cosas. Y desde ese punto de vista el sistema democrático tiene que tener un estándar mucho más riguroso en ese dominio. Si se confirmara que 50 parlamentarios recibieron, y se lo digo así, si se confirmara, en el caso de que se confirmara que 50 parlamentarios hubieran recibido financiamiento de Soquimich de manera irregular o derechamente ilegal, cometiendo delitos, sí, ¿qué debería pasar? Mira, yo esto lo mencioné hoy día mismo en un tuit que puse. A mi juicio, si esto se configura así o eventualmente se amplía, desde luego estamos frente a una crisis de confianza mayor. Y para mi gusto, bajo un principio republicano básico, ¿no?, en que cuando todos decimos la soberanía radica en la ciudadanía, en el voto popular, creo que cuando hay crisis de confianza hay que volver al voto popular. Y desde ese punto de vista yo creo que perfectamente podríamos concebir reformas, porque hoy día nuestra Constitución no lo permite, para poder ir a una elección anticipada del Congreso. ¿Habría que reformar justamente la ley entonces para que se renovara todo el Parlamento? Lo que cabe es recuperar incluso una norma que existía en nuestra Constitución antigua de que el presidente de la República puede convocar a una elección anticipada, una elección parlamentaria anticipada. ¿Le parece que esa sería la única forma de recuperar la confianza, hacer elecciones anticipadas? Yo creo que si esto se verifica en esta magnitud, cuando tú tienes casi un tercio del Parlamento involucrado o cuestionado, y cuando hay eso mismo produce una crisis de confianza, la única forma de resolver las crisis de confianza de un modo democrático es volviendo al voto popular. Yo creo que la Constitución, parte de los problemas que tiene es que conserva una rigidez enorme, en que no permita tener ductilidad o flexibilidad suficiente para enfrentar una crisis de este tipo. En general, en las democracias consolidadas del mundo, cuando tú tienes un régimen semipresidencial o un parlamentario, una crisis como esta se resuelve convocando a la ciudadanía, ¿no? Y eso no es una salida populista, es una salida para recuperar confianza precisamente del voto popular. Eso respecto al Parlamento. ¿Qué pasaría si efectivamente 3 ministros del actual gobierno hubieran recibido financiamiento irregular o ilegal de Soquimich? Eso tiene una solución en un minuto, es la renuncia y su reemplazo. ¿En qué momento? ¿Solo por ser investigados? ¿Si son formalizados? ¿Si son acusados formalmente? ¿Si son sentenciados como culpables? Mira, yo creo que aquí no estamos solo frente a un problema jurídico o judicial, sino frente a un problema político. Y precisamente lo que hace un mecanismo de resolución de confianza es más bien su reemplazo. Yo lo que creo es que si hay una imputación que tiene alguna consistencia o que tiene indicios preliminares suficientes y eso produce alguna desconfianza, creo que lo que cabe para reponer esa confianza es hacer ese cambio. Perdón, para entenderlo bien, solo si la Fiscalía presenta una querella en su contra o una denuncia al Servicio de Impuestos Internos, ¿ya con eso debieran renunciar o incluso antes? No, yo lo que creo es que aquí hay un elemento, ¿no es cierto?, que existan por lo menos indicios o un juicio fundado de que hay una irregularidad o la comisión de un delito. Creo que a partir de eso se configura el problema político, que es distinto del problema procesal posterior. Y creo que eso es lo que activa esos mecanismos, porque lo que prima, a mi juicio,
es el resguardo de la fe pública, es el resguardo de la confianza ciudadana. Y si eso está afectado, hay que reponerla a través de esos cambios que, en este caso, la Presidenta de la República dispone. Lo que quiero entender es qué es para usted un antecedente suficiente como para que 3 ministros debieran renunciar. Mira, por eso yo creo que ahí... ¿Información de prensa, una formalización? No, yo creo que por lo menos, o sea, en este caso tenemos 2 instituciones que están evaluando este antecedente, puede haber otro. Pero si la presentación del puesto interno en un caso, ¿no es cierto?, es a partir de los indicios que a ellos los llevan a la convicción de presentar una querella, a mi juicio hay ahí indicios suficientes. Y lo mismo el papel como de la para que renuncien eventualmente 3 juicio, o más sí. ministros que pudieran estar eventualmente involucrados. Si impuesto interno está presentando una acción judicial es porque hay indicios para... Y lo mismo ocurriría en el caso de la Fiscalía, ¿no? Y por eso que yo creo que también estas 2 instituciones tienen una responsabilidad en que aquello también que se informa es sobre la base no de una sola hipótesis, sino de elementos de juicio fundados para poder iniciar esas acciones judiciales. Más allá incluso de si la forma en que se le pidió de cualquier político, de cualquier autoridad, plata a Soquimich, ¿es legal o no? Quiero llevarlo a otro terreno. Incluso suponiendo que aquel aporte solicitado fuera vía legal, vía aceptada por el CERVEL. ¿Hay para usted un conflicto ético en que un político de la nueva mayoría le solicite financiamiento a una empresa cuyo controlador es alguien que se enriqueció durante la dictadura, o no la hay? Yo creo que sí. Yo creo que incluso uno de los puntos negros que ha tenido toda esta discusión, ¿cierto?, es que una empresa como SQM haya tejido una red de apoyos a través de estos aportes. Y creo que en algún momento eso apareció también y profundizó más una crisis de confianza. Yo creo que eso es lo delicado de lo que ocurrió en algunas semanas en marzo, con la presión sobre la Fiscalía, sobre este recurso sobre el Tribunal Constitucional. Vale decir, toda la maniobra estructurada para que no se investigara, obviamente profundizó esa aprehensión. Y creo que eso es y eso efectivamente creo que es muy sensible para la ciudadanía. Pero solo como por pedirle plata a una empresa que habría tejido una red de apoyo, dice usted, o pedirle, para alguien de la nueva mayoría, pedirle plata a alguien que se enriqueció durante la dictadura, ¿es ético o no es ético? ¿Da lo mismo de dónde venga la plata que se solicita para financiar una campaña, aunque sea en forma legal? Yo creo que no. Personalmente yo creo que no. O sea, yo personalmente no le habría pedido plata a SQM para mi campaña. Porque recuerdo una frase de Francisco Vidal, correligionario suyo, que dijo que a veces hay que cerrar los ojos a raíz de financiamiento vía Soquimich. Yo creo que esa es una frase bien desdichada de Francisco Vidal. Él mismo así lo ha asumido después. Yo creo que la verdad es que yo creo que ahí efectivamente es cuando se han transcurrido ciertos límites o ciertos espacios que la transición y toda la cultura que se ha creado en este tiempo ha generado, y creo que más bien tenemos que volver a reponer ciertos criterios y distancias en algunos casos. ¿En el PPD le pidieron plata a Soquimich? Desconozco eso. ¿No sabe si otros parlamentarios le pidieron? También no desconozco eso. ¿Desconoce si hay más parlamentarios en el PPD que pidieron financiamiento vía boletas ideológicamente falsas? También, fíjate que incluso esto lo hemos conversado, por cierto, en nuestra bancada. ¿Y qué dicen sus colegas del PPD? Bueno, cada cual, nosotros lo hemos hecho un planteamiento general, porque obviamente la situación lleva a esa conmoción, es una pregunta natural y obvia, ¿no? Y todos hemos dicho, bueno, ¿hay algún problema aquí, por último, para poder anticiparlo y transparentarlo, ¿no? Y la verdad es que en la bancada en general la afirmación ha sido contraria, ¿no? ¿Y en particular? No, digo todos. O sea, todos dicen que no recibieron plata vía boletas ideológicamente falsas. Sí, exactamente. ¿Usted le pidió a alguna empresa plata para financiar, o algún cercano a usted le pidieron plata a algunas empresas para financiar sus campañas? Sí, por cierto, ¿no? Yo hice peticiones y también pedí ayuda para que pudiéramos generar efectivamente un apoyo. De hecho, también a distintas personas naturales, y que son dueños también de empresas. Y todo eso está también certificado en mi propia declaración.
Yo tengo certificados de cada una de las personas a las cuales le pedí ese apoyo. ¿Qué podría mencionar? ¿A qué empresas le pidió apoyo? Más bien personas. Por ejemplo, a Patricio Jadwe, también a mi ¿Vinculados a qué empresa? Dado que estamos transparentando. Por ejemplo, el Patio Bellavista, que él es uno de los dueños de Patio Bellavista. Tengo una relación de amistad con muchos años con él. También le pedí recursos. ¿Dueños de ISAPRES, bancos? No. ¿De grandes empresas de este país? No. ¿Y usted o algún cercano a usted para financiar su campaña dio boletas ideológicamente falsas o facturas ideológicamente falsas? No, por suerte no. ¿Pero porque hubiera conciencia que era delito? Porque cuando dice por suerte que no, ¿podría por suerte que no, porque y tampoco nadie me las pidió. Y en eso quiero ser bien franco. O sea, creo que aquí generó muchas veces una permisividad que permitió que se construyera esa relación. Y yo digo, incluso, claro, mi expresión es, Mónica, yo uno de los orgullos que tengo, además personalmente, es que siempre he cobrado por aquello solo que he trabajado. Porque yo tengo una vida profesional activa, también he sido consultor de empresas, etcétera, y siempre en esa trayectoria solo he cobrado por aquello que he trabajado. Y eso es parte de mis orgullos personales. Se ha hablado mucho de que hay que cambiar la ley, que todo esto, se ha dicho mucho que todo esto que está pasando tiene que ver con una ley mal hecha. Pero uno se pregunta si realmente es eso, o derechamente es simplemente gente que decidió transgredir la ley. Porque había una ley que decía claramente la plata se recibe de esta forma y no con boletas ideológicamente falsas. Por lo tanto, cometer delitos es una decisión, no tiene que ver con una ley mal hecha. Sí, claro. Yo creo que así, yo creo que hay aspectos de la ley que hoy día aparecen, ¿no es cierto?, más cuestionados, pero que son parte del financiamiento legal, como por ejemplo que algunas empresas pudieran aportar o pudieran hacer aportes reservados, ¿no? Y parte de la modificación que está presentando el gobierno es para que las personas jurídicas no puedan hacer aportes y también eliminar los aportes reservados y por lo tanto que todos los aportes a una campaña sean transparentes. Pero yo creo que efectivamente esa es la distinción más seria y relevante de esta investigación, porque no estamos hablando acá del financiamiento de las campañas bajo los mecanismos establecidos en la ley, sino estamos hablando de la mantención de mecanismos ilegales de financiamiento de campaña y de la construcción, ¿no es cierto?, de una vía, que en este caso son las boletas ideológicamente falsas para poder generar esa recaudación. Para ir cerrando, ¿cuál es el daño que está produciendo en el gobierno esta nueva revelación? ¿Termina siendo cierta o no? ¿Y en qué magnitud no sabemos? Porque tal vez puede que algunas de las personas finalmente mencionadas sean inocentes, pero también puede que muchas más sean culpables. Y aquí estamos hablando de delito y de gente que decidió transgredir la ley. Sí. Mira, a mi juicio, Mónica, el resultado de la encuesta ADIMARC de ayer lo que refleja es un efecto también global que todos estos casos, ¿no?, y que son de naturaleza distinta. El caso Cabal es un tipo de delito, un tipo de ilegalidad o de antiético, un comportamiento antiético, y otros son los casos Penta y SQM. Yo creo que todo esto hoy día se mezcla y inevitablemente tiene un efecto sobre el gobierno. Por eso que creo que lo que principalmente hay que cuidar aquí es esa base de confianza. Pero al mismo tiempo, Mónica, yo creo que una de las cosas valiosas de una crisis como esta es que refleja de que en el país hay una reacción sana frente a esto. Porque lo que hay es un sentimiento de indignación. Y yo, por lo menos, creo que eso es valioso. Porque la pregunta es, para cerrar, diputado, que se nos acaba el tiempo, es si el gobierno realmente ha sido realmente fuerte en la reacción de estos temas, y se lo pregunto específicamente si la presidenta ha sido suficientemente fuerte en la reacción del caso Cabal, porque hasta el día de hoy no hemos escuchado que ella condene, por ejemplo, el accionar de su hijo. Y como usted trae a colación la encuesta de ADIMARC, en la encuesta de ADIMARC hay un juicio muy crítico a la confianza en la presidenta y hay una petición también de que se reaccione frente a este caso. Y no hemos escuchado hasta el día de hoy a la presidenta decir: yo encuentro que es condenable lo que hizo mi hijo. Sí. Pero mira, distingamos dos cosas. Yo una de las cosas que encuentro valiosa que afirmó la presidenta, de hecho, en los últimos días, es que todos sus funcionarios de gobierno iban a colaborar con las investigaciones. Y creo que eso se está demostrando.
Sí, pero eso es lo que está demostrando hoy día con impuestos internos. Por lo tanto, creo que hay una causa-efecto que es muy valiosa desde ese punto de vista. Y yo creo que respecto, ¿no es cierto?, de la situación de Cabal, yo, como muchos, probablemente hubiéramos esperado una expresión más severa, ¿no? Pero creo que también hay un espacio ahí de relación como madre con su hijo que pertenece al campo de decisión más personal de ella. A mí me hubiera gustado, por cierto, una aseveración más categórica, mucho más dura. Como lo hizo, por ejemplo, y creo que un buen ejemplo para mencionarlo, el exministro Jack Straw en Gran Bretaña, que cuando su hijo también incurrió en un hecho grave, fue él mismo el que lo llevó y lo denunció a los tribunales. Creo que ese resguardo de la severidad frente a algunos hechos es importante también cuando se está en el ejercicio de estos cargos. ¿No hacerlo fue un daño para el gobierno? Yo creo que sí. Yo creo que sí. ¿La propia presidenta entonces, al no hacer eso, dañó su gobierno? Yo creo que ella ¿Eso es lo que usted está diciendo? yo creo que ella está asumiendo hoy día un costo. Creo que además lo está asumiendo estoicamente, ¿no? Y también injustamente, y a mi juicio, ojalá. Injustamente, si ella misma no condena algo que es condenable, ¿por qué injustamente? Porque yo también tengo la convicción más personal, por lo que la conozco, de que ella no tiene absolutamente nada que ver en esto. Es que estamos discutiendo el tema de si condena o no. Pero para efectos de la ciudadanía probablemente sí, porque ahí es donde está esa duda. Y creo que eso es algo que se va a despejar con el tiempo, y por eso que me parece también importante cuidar la investigación de la Fiscalía respecto al caso Cabal, para que en el transcurso del tiempo eso pueda despejarse. Y cuando esa investigación termine acreditando que ella no tenía nada que ver en esto, también va a poder producirse una recuperación de confianza en la propia presidenta. ¿Caiga quien caiga? Caiga quien caiga en todos los casos. Creo que eso también es la igualdad ante la ley que hemos logrado construir en el país. Y cuando muchas veces defendimos verdad, justicia, transparencia, en muchos otros casos durante la dictadura, eso quedó como un aprendizaje para el país que involucra también los casos como estos, o los casos de corrupción, o los casos de irregularidades en el mundo político. Diputado, muchas gracias por habernos acompañado en CNN Chile. Muchas gracias a ti, que estés muy bien.